y amén. Respire profundo. Respiro liberación vendrá en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que esta tarde les haga y yo, Dios mío, quiero dar una palabra que conforte nuestros corazones, ¿no? Y a veces uno piensa, ¿no? Cuando llevas años, pues, que tiene uno y el uno, pero dime cuál es la que tu iglesia necesita. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos? Quiero que abra conmigo 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. De 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y muchos se la saben tal vez de memoria, ¿no? Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y orare, y clamare, y buscar en mi rostro, porque ahí luego viene la promesa, entonces yo abriré las ventanas de los cielos, perdonaré sus pecados. ¿No lo han encontrado? Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. ¿Tenemos? A ver, ¿quién sí lo tiene? Amén. Bueno, leámoslo. Esa es una palabra muy nueva que el Señor me la dio hace muchos años, y siempre la he reclamado porque es muy bonita. Dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Amén. Hasta ahí. Bueno, el tema es la humillación trae exaltación. Y note cómo empieza diciendo, si se humillara en mi pueblo, pero dice sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, sobre nosotros los que conocemos al Señor. No sobre los que no conocen a Dios, dice sobre el cual mi nombre es invocado. Y nosotros invocamos el nombre de Dios. Ahora piense que esa palabra se estaba dando en un momento donde Israel estaba súper bien, era el mejor momento porque ellos habían acabado de hacer el templo más glorioso de aquella época, o sea, era algo que todos tenían que ver con este templo y Israel estaba en el mejor momento. Pero ahí Dios les escribe porque el Señor conoce el corazón de uno, ¿no? Él les dice, mire, si ustedes llegan a pasar problemas, la tierra no les da el fruto, el cielo se cierra, entonces si se humillan delante de mí, invocan mi nombre, se arrepienten, cambian, note que uno no se tiene que enojar cuando Dios le dice arrepiéntase, porque uno dice, no, ya estoy arrepentido. No, cuando el Señor habla por algo será, no, y note que ahí les estaba diciendo cuando estaban en el mejor momento. Y la humillación trae exaltación. Bueno, quería comentarles, vi en las redes sociales un video de un experimento social. Entonces a un niño, como de 8 o 9 años, le preguntaban, le mostraban un paquete de papas así que son bien ricas, y le mostraban un pollo crudo. Y le decían, te voy a regalar uno de estos, ¿cuál quieres? Pues la mayoría de los niños, ¿qué creen que pedían? Las papas, ¿cierto? Una satisfacción inmediata, algo que producía un deleite inmediato. Pero hubo un niño que no pidió las papas, pidió el pollo. Entonces le preguntan que si todos estaban pidiendo las papas, ¿por qué él pedía el pollo? Digo, mi mamá me ha enseñado que debe ser comida sana y que debe alcanzar para todos. Entonces, al que dijera que el pollo le daba no solo el pollo, sino una cantidad de dinero. Entonces, note que a veces el Señor también quiere probar nuestro corazón, ¿cierto? Al igual que ese niño aprendió una lección de su mamá y eligió un beneficio para todos, aunque demoraba un poco más en disfrutarlo. Hay bendiciones que se demoran un poquito más en disfrutar. Por ejemplo, un proceso de cambio en nuestras vidas. Una vez quiere ya, ¿cierto? Ya, Señor. O uno llega a un lugar y como que ya, Señor, y no, el Señor a veces dice, la satisfacción no es inmediata. Porque cuando nosotros sabemos pasar los procesos, vamos a recibir la exaltación, al igual que este niño. Por ejemplo, Salomón fue el heredero al trono, el hijo de David. Ahora, pero si tú miras, ¿quién eran los padres de Salomón?
Salomón fue el hijo de David y con Betsabé, con la que él había fallado. Pero la educación que le dieron nota que ellos tuvieron un verdadero arrepentimiento. Que Betsabé tuvo un verdadero arrepentimiento. Porque cuando le entregan el trono a Salomón, lo primero que él hace es un gran sacrificio. Y él busca al Señor. O sea, lo primero que hace es empieza a buscar a Dios, y dice, ¿cómo voy a hacer yo para gobernar este pueblo? Y él empieza a pedirle la ayuda a Dios, le empieza a pedir la sabiduría. Y cuando Dios se le presenta y le dice que le da sabiduría, porque él pidió sabiduría y ciencia para gobernar ese pueblo tan grande. Y luego que hace eso, inicia la construcción del templo. El papá ya le había dejado todo, él hubiera podido ser un derrochador. Le habían dejado oro, plata, todo lo necesario, pero él empezó a construir el templo. Y cuando él reconstruye el templo y lo están consagrando, el Señor le dice, yo he oído tu oración, yo te he escuchado. Y es ahí, dice, y te he elegido para que en ese lugar en donde ellos acaban de construir el templo esté el nombre de Dios. Por eso es que los judíos de donde ellos están, ellos oran hacia mirar el templo de Jerusalén. Porque ahí había una promesa, dice, desde cualquier lugar de la tierra donde hayan sido esparcidos, si voltean el rostro e invocan el nombre de Dios hacia este lugar, yo los oiré. Entonces, por eso usted verá en un aeropuerto un judío y usted lo ve, ellos buscan la dirección y los ve así a las horas de la oración. Y están así, ellos no les da pena, porque ellos aprendieron muy bien este principio. Ahora, quiero que miremos los pasos para ser bendecidos y exaltados. ¿Cuántos quieren ser exaltados? Dice la Biblia, humillémonos bajo la poderosa mano del Señor y Él nos exaltará en su tiempo. O sea, hay un tiempo de exaltación. Hay un momento en que hay cosas que tú haces por Dios, por la gente y nadie lo ve. Pero hay un momento en que Dios lo saca a la luz, que Dios lo exalta. Entonces, lo primero que el Señor les dice es, si se humillare mi pueblo. ¿Qué es la humillación? Como para una persona espiritual es dependencia total de Dios, que no hace nada sin consultar a Dios. Nosotros cuando no conocíamos al Señor seguíamos nuestros propios caminos o los designios de nuestro corazón. Escuchó a alguien decirle, haga lo que su corazón le dicte y vaya los errores que cometimos. ¿Cierto? Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce sino el Señor? Entonces a veces se le dice a la gente, no, lo que tu corazón te diga, mi amor, lo que tu corazón te diga. No se debe engañar porque el corazón es engañoso. Entonces note cómo en el libro de Mateo capítulo 5, a ver el primero que lo encuentre, el verso 3. Mateo 5, verso 3. Y otro me busca Isaías 58, verso 5, por favor. Yo busco Isaías 58. Y otro Mateo 11, 29. A ver, más rápido. Mateo 11, 29. Mateo 5, 3. ¿Quién lo tiene? Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Ajá, dice que Dios, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán. Entonces, ¿qué es una persona que se humilla? Alguien que reconoce, que sabe la necesidad de Dios. Por ejemplo, uno se debe cuidar de nunca llegar a ser sobrado. Note que cuando uno está conociendo al Señor, al principio uno, ese amor y uno se quebranta así en todas las adoraciones, que nunca se nos pase eso. Que no llegue el momento en que uno a veces como que ya me la sé, o uno ya no pare como el crítico a mirar cómo lo está haciendo sino que uno siempre tenga esa actitud de un niño. Isaías 58, verso 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable para Jehová. Entonces, que en el ayuno, mire, cuando nosotros
nos humillamos ante Dios. El ayuno es una forma de humillar, de reconocer que hay situaciones, y dice la Biblia, hay demonios que no se van sino con oración y ayunos. Hay situaciones que usted no puede resolverlas solo, que en su carne no es capaz. Es una persona que aprende a humillarse, que aprende a reconocer a Dios, es cuando uno dice, bueno, voy a hacerme un ayuno. Ahora, el ayuno, dice la Biblia, que es tan poderoso que rompe las cadenas de iniquidad. Hay situaciones familiares, hay ataduras fuertes en algunas familias que uno dice, esto toca es meterle oración y ayuno para poder romper esas cadenas. Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas. Amén. Mire que lo que hace la humillación. ¿Cuántos tienen a veces como esa turbación en su alma, esa angustia? ¿Y qué hace que yo tenga descanso? La humillación. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y que hallaréis descanso para vuestra alma. Normalmente el mundo nos dice es que no, empodérese, no se deje, venga. Pero el Señor dice lo contrario, dice el que se humilla, el que aprende de Jesús. Jesús no respondía grosero, cuando le maltrataban no contestaba de la misma manera, siempre tuvo esa capacidad de amar al enemigo. Y él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Algunos dicen, no, manso pero no menso. ¿Sí o no? Eso no es bíblico, eso es más humano. ¿Cierto? Cuando aprendan de mí que yo soy manso, que yo a veces bajo la cabeza, que a veces cuando yo quiero gritar mejor respiro profundo, mejor me calmo, porque note que a veces en qué momento es que hay más fricción en un hogar. Y uno tiene que detectar, a veces hay como, así como las horas pico en el tráfico, en los hogares puede pasar lo mismo, donde la gente está más propensa como a gritarse, como a maltratarse y buscar la manera, como hacen aquí, hacen puentes, ¿no? Para que no haya ese tráfico de media hora y todos esperando, y no, que hacen puentes. Entonces lo mismo, usted va a detectar, bueno, en qué momento hay como esos picos de esa fricción que a uno a veces lo llevan a perder el control. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso, que soy humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ojalá los papás nunca manden a sus hijos al colegio peleando, o que se bajan del carro y se les acabó de dar su regañada, no, espere que llegue a la casa y habla. Pero en la casa no, porque a veces, o sea, uno nunca sabe. Sí, entonces yo siempre me esforcé cuando mis niños eran pequeños, que si tenía que algún asunto, o sea, mandarlos al colegio, uno respiro profundo, que mandarlos uno contentos, que siempre ojalá esa despedida sea linda, que si hay alguna situación se arregla después, pero que no salgamos los esposos. Yo escuché, por ejemplo, la pastora Esperanza en Bogotá, una tremenda predicadora, los que las conocen, y el esposo también un gran hombre de Dios, y él murió de un infarto. Pastor Dagoberto. Y yo la escuché a ella tan bella porque es una sierva de Dios. Rigoberto, sí, que ella era abogada, que incluso se hizo abogada por cuando llegó a la iglesia. Bueno, antes de llegar a la iglesia, porque quería separarse de él, y entonces dijo, me estudio derecho para... Bueno, ellos tuvieron sus conflictos, vienen a Cristo, el Señor los sana. Y una de las cosas que la escuché a ella decir después de la muerte, él decía a las parejas, por favor no vivan peleando. Uno nunca sabe cuál es el último día que tendrá ese ser ahí, ese ser querido. Ámense. Y a veces uno cuando lo escucha de boca de otro, ¿no? Y cuando está, y uno está como todo estresado, todo alterado. Pero aquí nos dice la palabra que si nosotros aprendemos a ser mansos, humildes de corazón, responder la palabra suave, calma la ira, más la palabra áspera hace subir el enojo. ¿Sí? Entonces uno, Dios mío, danos esa sabiduría para saber nosotros vivir siempre con esa humildad de corazón. El que se humilla será exaltado. Segundo, de lo que Dios nos pide, dice, y oraren. Jeremías 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé.
En una ocasión estuvimos en la iglesia, mire por qué el Señor habla de la fe de los niños, ¿no? Entonces llegó el pastor Esteban y dijo, el teléfono de Dios, Jeremías 33:3. Y llegó una sobrinita mía a la casa y cuando esos los teléfonos eran de estos, ¿no? Y yo, mami, ¿qué está haciendo? Dijo, tía, le estoy marcando a Dios. Tremendo. Entonces el pastor dijo que el teléfono de Dios era 33:3. Y no tiene a veces esa fe tan inocente que el Señor quiere que nosotros tengamos cuando Él dice, y oraren. A veces el enemigo va a batallar para que usted no doble rodillas. Le pone mucho oficio, le pone muchas cosas, estrés, cansancio. Porque escuché decir a un hombre de Dios que el diablo no le tiene miedo al que lee la Biblia, ni siquiera al que predica. Le tiene miedo al que dobla rodillas. Porque cuando tú pones las rodillas en el piso, eres grande realmente delante de los hombres. Y permaneces de pie delante de los hombres. Cuando uno se arrodilla, note que uno allá sí es capaz de ser humilde y decir, Señor, perdóname. Entonces, el enemigo no va a querer que nosotros oremos. Y el Padre dice, si nosotros aprendiéramos a orar, si nosotros, mire, en el libro de Ezequiel creo que es donde dice la palabra que el Señor dio la orden de que pusiera un sello en los que clamaban delante de Dios por las maldades del pueblo. O sea, había mucha maldad en el pueblo. ¿Alguien la tiene? Y que había muchísima maldad en el pueblo y entonces el Señor dio una orden, dijo, pongan un sello a los que gimen de día y de noche. Y luego le dio la orden al ángel que estaba destruyendo, dijo, no los toque a ellos. No toque a los que están gimiendo de día y de noche. Entonces, ¿qué tal si nosotros redoblamos el tiempo de oración? A ver, por lo menos uno a veces se conecta, ¿no? Eso yo siempre, uno a veces se conecta, pero a veces está conectado y escuchando ruido, pero conectado donde yo voy a arrodillarme. Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4. Si quiere lo lee, por favor. Y el Señor le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Note cómo dice que ponían una señal, luego más adelante le dice no toquen, o sea, cuando vino el ángel destructor, no toquen los que tienen la señal. Ahora en Apocalipsis también habla de esa señal. O sea, hay una señal en los que oran delante de Dios, dice, en ese caso, por las maldades de este pueblo. Ahora, si uno se pone a mirar nada más la familia de uno, necesitan un intercesor. Necesitan a alguien que ore por ellos. Uno pues, no, es que eso no es mi problema. Ellos, no, sí es nuestro problema. Y sí debe haber alguien, es porque en este caso ellos estaban gimiendo por el pueblo, veían mucha maldad. ¿Y cuántos vemos maldad a diario? ¿Cierto? ¿Cuántos tenemos familia que anhelamos con todo el corazón vengan a Cristo? Entonces, ¿quiénes son los llamados a orar por ellos? Mi pueblo. ¿Cierto? Que no está hablando de los... Dice, mi pueblo, si se humillara mi pueblo. Santiago 5:17 nos da una referencia y dice, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, o sea, las mismas luchas que usted y yo tenemos. Pero oró fervientemente para que no lloviese en la tierra por 3 años y medio. Y no llovió, y luego volvió y oró, y llovió sobre la tierra. O sea, ¿se da cuenta el poder que tiene la oración? Entonces, no solamente, querida iglesia, uno decir, no me conecté y escuché. Sí, o sea, eso es valioso. Tener una horita, hora y media. Pero cuando tú mismo pones las rodillas, porque, mire, nadie puede almorzar por ti. O cuando tenga hambre, dígale a otro que almuerce por usted. Mi amor, almuerza por mí. O vaya al baño por mí. Nadie, o sea, hay cosas, hay batallas que yo las tengo que pelear. ¿Cierto? Por ahí dirá uno, almuerza sin mí. Pero nunca se dice, almuerza por mí, porque yo debo tomar mi propio alimento. Así es la oración. O sea, no, eso no se puede reemplazar. Es algo que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. Dice, si mi pueblo. Entonces, nos hace la referencia de Elías. Dice, él oró, él era una persona como tú y como yo, pero oró. ¿Cómo oró? Fervientemente. O sea, él no oró, ay papito Dios, gracias por esta comidita, gracias por el día que me da 5 minuticos y chao. No, eso es ni una aromática, ¿sí o no?
O sea, dice fervientemente hasta que, digamos, llegó la oración a un punto que era candente, como cuando usted prende la estufa y ve vivo el rojo allá, ¿sí o no? Dice, eso es fervientemente, así él oró, así tiene que ser nuestra oración. A veces debe ser con lágrimas. Cuando uno tiene un ser querido que uno ama y uno ve que su corazón se ha endurecido, que está perdido, que si se muere, esa persona se va a ir a una eternidad sin Cristo, y eso no se le desea ni al peor enemigo. Entonces, el Señor nos dice, ustedes, ¿cómo demuestran que se humillan? Orando. Orando. La persona que ora es una persona humilde, es una persona que le ha creído al Señor. Y tercero, dice, y buscar en mi rostro. Éxodo 34, verso 29. Después bajó Moisés del monte Sinaí llevando las 2 tablas de la ley, pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su carro resplandecía por haber hablado con el Señor. Ajá, escuchen, dice, buscar el rostro de Dios transforma nuestra vida. ¿Cómo venía el rostro de Moisés? Transformado. Algunos se les ve transformados, pero de rabia. En serio, ¿ustedes no han visto una persona cuando tiene la carita transformada? En este caso, Moisés llegaba resplandeciente. O sea, él cuando estaba en la presencia de Dios, buscaba el rostro de Dios, él tenía esa intimidad con Dios. Porque note que a veces se ora, pero muy superficialmente. Pero buscar el rostro de Dios, por lo menos un día tú dices, bueno, Dios mío, no estoy trabajando, no tengo afán, me voy a dedicar a buscar tu rostro, me voy a apartar para ti. Y usted se puede apartar 2 horas, 3 horas, o sea, sacar el tiempo que usted considere necesario. Voy a apartarme una mañana, por ejemplo, una vez en la semana, una vez cada 15 días, pero que usted se dedique y que usted diga, realmente yo entré en la presencia de Dios, y que cuando salga, sus hijos lo noten. Diga, papá, mamá, ¿qué pasa? Se imagina, mire, la otra vez teníamos el testimonio de una niña jovencita. Estábamos en la iglesia en un ayuno de 3 días y la china metida con Dios, y ella se acostó allá, y el papá, que era un trabajador de Ecopetrol, se acostó al lado de ella. Él ya se había retirado de la iglesia. O sea, el hombre ya se había retirado de la iglesia y la pelada estaba en la alabanza. Y estábamos en 3 días de ayuno, que a propósito, Dios ya me está inquietando a que entremos 3 días de ayuno otra vez, pero ahora todo. No solo el pastor, sino todo. Y entonces salimos y ella se fue para su casa y se acostó. Y dice el papá que él solo se acostó al lado de ella y empezó a experimentar la misma presencia de Dios con solo acostarse al lado de la china, porque estaba en los 3 días de ayuno. Al siguiente domingo ya estaba otra vez él en su iglesia por un ayuno nomás que su hija había hecho. Él sintió la presencia de Dios y fue atraído nuevamente por el Señor. Amén. Entonces, ¿sí ve que vale la pena? O sea, mire, otra vez estábamos en un ayuno de la iglesia de 3 días, terminamos el lunes y nos fuimos para Bucaramanga. Cuando eso estábamos, pues apenas recién llegamos a Barranca, entonces uno quería ir a visitar la familia, y entonces llegamos a la casa de los papitos del papi, y había un señor ahí, yo me acuerdo que se llamaba Luciano, y estaba borracho. Y sabe que el borracho como que se la da muy, sí, entonces va el pastorcito, que no sé qué, le decía al papito, pastorcito. Y el papi estaba tan ungido que no dijo nada, estaba lleno del Espíritu Santo, porque a veces a uno le dan ganas de responder, como cierto, al necio como es. Y el papi no le respondió nada, o sea, fue tanto que al rato él le dijo, mentiras, Orlandito, perdóneme, yo es por molestarlo. Y entonces Dijo, yo también le oro a mi Dios. Pero, no así como usted, pero yo le oro a mi Dios. Y yo le pregunté, me quedo mirándolo y le dije, ¿y quién es su Dios? Cuando el tipo voltea los ojos y hace así, Jezabel. E inmediatamente recupera el consciente y él mismo se dio cuenta de lo que había estado diciendo. Y le preguntaba a mi mamá, Josefina, ¿yo qué fue lo que dije? Entonces yo le contesté, Jezabel. Y Jezabel era en el Antiguo Testamento una mujer que se consideraba como la madre de la hechicería. Era la esposa de Acab. Después estudiamos más a profundidad
en el libro de Apocalipsis lo que dice de Jezabel. Pero entonces vemos que cuando nosotros entramos a buscar la presencia de Dios, mira, es tan importante que nosotros de verdad nos lo hagamos intencionalmente. No que, porque uno excusas a todos nos sobra. Y si uno se pone a mirar, el diablo le puede llenar a usted la agenda rapidísimo. Pero si usted determina, no, yo voy a sacar tiempo, por ejemplo, en mi devocional, 1 horita mínimo. Pero periódicamente sáquese un tiempito cuando de pronto, bueno, que no hubo trabajo, que está intencionalmente, mi amor, vamos a estar esta mañana, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios y ustedes van a ver lo que pasa. Su rostro va a resplandecer. ¿Qué dice Deuteronomio 9:9? Dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿Y el verso 18? Dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Ahora entendemos por qué su rostro resplandeció. O sea, él estuvo en la presencia de Dios por causa no de su pecado, sino del pueblo. O sea, imagínense ese amor que él tenía por el pueblo, porque ni siquiera era por su pecado. No le pase como una muchacha que llegó a la iglesia y la otra la animaba y venga, vamos a orar por su esposo, vamos a clamar por su esposo, y la animó, vamos a hacer un ayuno. Y la amiga que la estaba animando a que hicieran el ayuno para que oraran por el esposo, como a los 2 días le dijo, ¿cómo va con el ayuno? Ay, no, amiga, yo no estoy ayunando. Y la otra dijo, ay, sí, yo por qué voy a estar ayunando por su esposo cuando usted es la más interesada en ayunar por él. Porque a veces nosotros de verdad no le damos la importancia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que si nos apartamos para Dios, buscamos su rostro, vamos a resplandecer y vamos a ver los cambios milagrosos en la vida de las personas. Porque uno, ¿qué puede hacer para que un alma se convierta? Solo estar en la presencia de Dios para que nos llene y cuando le hablemos a la gente, ellos sientan la convicción del Espíritu Santo y puedan volverse de sus malos caminos, que es el 4 punto. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahora escuchen, recuerde que Dios aquí le está hablando a su pueblo. Dice, si mi pueblo se humillare, o sea, a nosotros. ¿Cierto? Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Cuando nosotros reconocemos, mire, uno continuamente tiene que estar reconociendo que hay cosas que hacemos que no le agradan a Dios, hay actitudes, hay pensamientos, hay palabras que a veces decimos en momentos de fricción, palabras que atan a nuestros hijos, palabras que atan a nuestro cónyuge, palabras negativas, a veces decimos palabras terminales, como que esto se acabó. Otros le dicen al cónyuge cuando están bravos y alguno dice repetitivo, usted ya conoce la solución, y le muestran la puerta. Eso no le agrada al Señor. Y uno tiene que, de pronto, si uno tuvo un arranque así de ira, Señor, perdóname, reconocerlo. Por eso dice, si nosotros nos humillamos. Mira, el hijo pródigo, en un momento, cuando él pensó en volver a la casa de su padre, él en su intelecto reconoció, dice, yo he pecado, yo he hecho lo malo. Pero ese reconocimiento acá debió llevar una acción para que se hiciera efectivo. Entonces él dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. ¿Cuándo fue restaurado él en la autoridad, en la bendición y en todo lo que antes tenía? Cuando fue a donde el papá y confesó. Recuerda que ella dijo, papá, mire, póngame como un obrero si quiere. Pero fue hasta la casa y reconoció, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él estaba reconociendo que había fallado. No le dijo, no, papá, fue por culpa suya, usted me obligaba a ir a trabajar, usted con esa disciplina tan estricta que nos tenía. Imagínense al hijo pródigo diciéndole eso, no. Él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció
su falta. Y cuando él se convirtió, si usted mira, él empieza a ser restaurado. Le dan un anillo que representa recuperar la autoridad. Le dan un vestido nuevo que representa esas vestiduras de santidad. Le ponen calzado en sus pies, que representa que tiene nuevamente la autoridad para predicar el evangelio. Entonces nosotros debemos entender, si nos humillamos, de 3 maneras Dios espera que lo hagamos. Número 1, dice, si se humillare mi pueblo. O sea, ¿quiénes? Nosotros, ¿cierto? No podemos esperar que no, hasta que no se arrepienta ese, o si ese no me pide perdón. No, él me habla a mí. Número 2, si oramos, si sacamos tiempo intencional para la oración. Número 3, si buscamos su rostro, entrar en la presencia de Dios. No se conforme con oraciones tibias. O sea, no se conforme. O sea, hay veces que uno ora así, tibiamente, pero usted tiene que decir, Señor, si esto es real. Yo decía cuando me hice cristiana, Señor, si lo que este libro dice es real, yo lo tengo que traer a mi vida. Señor, y me metía en ayunos de 40, de 21, de 14 días. Insistentemente, Señor, yo quiero que lo que en este libro dice se haga realidad en mi vida. Por eso, gracias a Dios, mi familia, en el primer año empezó a venir toda mi familia a los pies de Cristo. Y fueron mis propias hermanas, fueron mis discípulas. Y el Señor hizo el milagro porque nos restauramos, que una hermana lo reconozca a uno como su discípula, que uno vive con ella en la casa y en la noche, venga, les predico. O sea, yo tuve que morir literalmente a mi carne, a mis pasiones, al estar discutiendo, o sea, tuve que crucificar todo eso para que ellos me creyeran que el Señor me había cambiado. Entonces, yo quiero en esta noche que nosotros analicemos si los cielos se han cerrado en algún área. Porque si usted mira lo que empezó diciendo, creo que está arriba en el verso 13, dice, si se cerraren los cielos para que no haya lluvia. ¿Qué puede ser un cielo cerrado? Eso es donde uno entra, Señor, muéstrame, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué necesito confesar? Porque dice, si se cerraren los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Recuerde que la langosta destruye la bendición, destruye el fruto y nos hace estériles. Dice, o si enviare pestilencia a su pueblo, no nos queda a nosotros más que una sola solución: buscar el rostro de Dios. Y eso lo advirtió el Señor cuando estaban bien. O sea, cuando estaban en un momento de prosperidad, en una tremenda fiesta donde ellos estaban haciendo la entrega, estaban inaugurando el templo más glorioso que había en el momento. Y ahí les dijo el Señor, si a ustedes les llega a pasar esto, van a hacer lo siguiente. O sea, hay solución para todo. ¿Cuál es mi problema hoy? Diga, Dios tiene la solución. Y vamos con humildad, vamos a reconocer, nosotros siempre, mire, tenemos que aprender a ser humildes y agachar la cabeza. Una vez el pastor Alfredo Mora, nos enseñó este ejercicio porque decía que el endurecer la cerviz, ¿Sí se ha visto cuando uno endurece la cerviz, Entonces nos enseñó. 29, verso 2, si no estoy mal. El que cuando fuere reprendido. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Entonces así, y una vez estábamos en Paipa y el papito estaba hablando con Helen. Y entonces Juan Steven era más pequeño y Juan Steven desde por allá le hacía... le decía, baje la cara. Claro, es que es tan fácil. Si uno dijo, papá, perdóneme, pero si uno empieza a dele y a justificarse, claro, va subiendo. Entonces ellos aprendieron, esa enseñanza tan importante que ellos así, a veces estamos mirando y están y el otro, bájela a hacer. Y ya lo entendemos, ¿sí? Lo mismo con el Señor. Nunca se cargue con Dios, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga, en qué quieres que yo me arrepienta. Y ahí está la bendición. Dios nunca endurece el corazón con sus hijos. A veces el que endurece el corazón, ese es uno. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Cada uno mire cómo están sus cielos.
Porque dice, si los cielos se cerraran, cada uno va a mirar si hay langosta, qué es lo que está viniendo a afectar mi vida, Señor. Y yo en esta noche, yo propongo, cada uno, por ejemplo, ustedes como parejas propongan, bueno, miren cómo son sus tiempos, vamos a tener una vigilia, miren este lugar tan bonito y ahora que viene la primavera, de pronto escápesen, es una, así como uno se escapa a noches románticas, escápesen a tener una vigilia. Vamos a hablar con el Señor, vamos a orar juntos, vamos a ponernos de acuerdo y ustedes van a ver cómo los cielos se abren, cómo el rostro resplandece. Imagínense a sus hijos que usted le hable con tanto amor que usted empiece a ver el corazón que empieza a ablandarse y empiezan a decir, papá, tienes razón. Y no que se ponen así duro, porque a veces, como dice, piedra con piedra, lo que sacan es fuego. Pero si uno aprende a bajar la cabeza. Yo quiero que cerremos los ojitos ahí donde estamos